Muy buenos días mis amados, sean todos bienvenidos a este tiempo que nos regala Dios, que a través de la tecnología, también del esfuerzo que hacen cada semana mis hermanos del Ministerio de Multimedia, de juntar los videos, de hacer la edición, de subirlos a YouTube y nosotros poder disfrutar de este tiempo. No sé si les pasa como a mí, pero siento que no he dejado de asistir al CCU. Si bien no estamos pudiendo ir físicamente, podemos conectarnos y interactuar, chatear, estar pendientes los unos de los otros, y creo que realmente es gratificante poder saber que contamos con la iglesia, que contamos con cada uno de los hermanos. eh, y esto realmente sé que como para mí, para ustedes también es bastante, nos llena de bastante alegría. Quisiera pedirle que me acompañen en sus Biblias, en la carta de Primera de los Corintios 12, los versículos 12 al 14. Me preguntaba de qué manera pudiera explicar yo fácil y sencilla qué es la iglesia. Y creo que acá Pablo lo hace de una manera que cualquiera que lo lee puede llegar a entenderlo. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el espíritu no es un solo miembro, sino muchos. Pablo acá nos dice en esta comparación de que así como el cuerpo tiene varios miembros y cada uno cumple una función específica, así también la iglesia del Señor tiene varios miembros, los cuales tienen diferentes habilidades y dones, y cada uno se complementa entre sí. O sea, funcionamos como cuerpo gracias a que Cristo es nuestra cabeza, a que nosotros, una vez que creemos en Él, pasamos a formar parte y ser el cuerpo de Cristo, así como lo dice más acá adelante el mismo Pablo en esta misma carta, en el versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y creo que esta es la razón principal por la cual podemos funcionar nosotros como iglesia, funcionar nosotros como cuerpo, como una sola unidad que, a pesar de que está compuesta por varios miembros, podemos complementarnos y servir gracias a Cristo. A este Cristo es al que adoramos hoy, al que elevamos nuestras canciones, al que le dedicamos todo el honor y toda la gloria. Así que te invito a disfrutar de estas canciones, de este tiempo, que las puedas cantar con el entendimiento y con el corazón.
La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te reciba, alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te reciba, alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué bueno es poder tener la libertad de elevar cantos a nuestro Dios. Ahora dejo con ustedes a Samuel Marcano, Padre, quien llevará la reflexión esta mañana. Preparemos nuestros corazones para este tiempo tan importante. Quiero dar un saludo fraterno y muy especial a la familia CCU. Que Dios bendiga la vida de cada familia, de cada hermano, de cada hermana que hacemos vida en esta comunidad cristiana. Hemos estado desarrollando, como todos saben, el tema general sobre la iglesia, sobre lo que es la iglesia, sobre sus características, los líderes que la dirigen, la visión y la misión de la iglesia. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que serían las funciones de la iglesia, que por cierto están claramente explicadas en el documento fundacional de CCU, llamado Conozcamos Nuestra Iglesia. Así que allí están descritas, pero quiero solamente refrescarlas y un poco basado en la carta a los Efesios, describir algo de estas funciones. Son 5 funciones que entendemos tiene la iglesia, su razón de ser aquí en la tierra, por qué la iglesia está en este mundo y a qué se debe dedicar. Entonces, permítanme, utilizando la carta de Pablo a los Efesios, señalar o describir brevemente cada una de estas funciones. Déjenme iniciar con el capítulo 1 de la carta a los Efesios, los versículos 4, 5 y 6,
para hablar de la primera función, que es la función de adoración. Dice así el apóstol Pablo: según nos escogió en él, hablando de Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si leemos con detenimiento este texto, vamos a ver que aquí la razón por la cual, según Pablo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, es decir, nos preparó de antemano, y en Jesucristo nos dio el regalo de la salvación, era para que nosotros alabemos la gloria de su gracia. Es decir, esa gracia derramada en cada uno de nosotros merece ser alabada, merece ser reconocida. Entonces, la iglesia está para adorar, para alabar, para reconocer la gracia de Dios. Y esa alabanza y esa adoración, que es la primera función de la iglesia, se puede dar en dos ámbitos. En el ámbito individual, es decir, que nosotros como creyentes individuales debemos adorar a Dios de manera permanente, de manera constante. Y también se debe dar en el ámbito de lo colectivo, de lo comunitario. La iglesia, cuando se reúne, adora a Dios, alaba a Dios, reconoce su gracia, su bondad. Es una comunidad que proclama permanentemente que solo Dios es digno de recibir esa gloria y esa alabanza. Así que esta es la primera función o tarea de la iglesia, la adoración. Avanzo en la carta de Pablo a los Efesios y ahora quiero concentrarme en el capítulo 2, versículo 10 de la carta, donde dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta es la segunda función que quiero describir de la iglesia. Habla de buenas obras, es decir, esto se traduce con la palabra servicio, con la palabra sensibilidad para ayudar a aquellos que lo necesitan. La iglesia es una agencia también de servicio para expresar el amor de Dios por todas sus criaturas. Primeramente a los de la familia de la fe, como nos recuerda Pablo en otras de sus cartas, pero también a todo el que lo necesite. Esas buenas obras son esas acciones que son resultados de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, él produce fruto, y ese fruto es la manifestación del amor de Dios a todo el que lo necesite. Cuando ayudamos a alguien con alimentarlo, cuando ayudamos a alguien a conseguir un trabajo, cuando damos una palabra de consuelo o de aliento a una persona, cuando orientamos a alguien en la toma de una decisión, cuando permitimos que un recurso llegue a alguien que lo necesita, todas esas acciones se pueden encerrar dentro de la expresión buenas obras. Como lo dijo Cristo en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se oculta debajo de un almud o de una caja, sino que se pone en alto para que todos la vean. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben así al Padre Celestial. Aquí el apóstol dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras o esas acciones, esa actitud de servicio, de mostrar el amor de Dios a todo el que lo necesite, ya fueron preparadas, mejor dicho, de antemano por Dios, para que nosotros anduviésemos, o sea, vivamos, para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Así que realmente eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que mostremos su amor a toda persona que lo necesite. Quiero moverme un poco hacia la tercera función de la iglesia y la quiero basar en lo que dice el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, donde el apóstol nos exhorta y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Es un llamado a la unidad, es un llamado a la comunión, y esta es la tercera función de la iglesia. Hemos hablado de la adoración, hemos hablado del servicio y ahora de la comunión. ¿Y cuál es el llamado a la comunión que hace el apóstol Pablo aquí? A que vivamos en una forma armónica, a que vivamos en una manera amorosa, a tal punto que la comunidad no creyente, que los que nos rodean puedan ver que somos uno, así como Cristo oró en Juan 17. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y este llamado a la unidad que hace el apóstol Pablo es para buscar la paz. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, cuando se relaciona con otra que tiene el Espíritu Santo, tiene que haber paz. Sus diferencias tienen que ser dirimidas, tienen que ser tratadas para buscar la paz. No pensamos iguales, es cierto, y no todo el mundo me va a tratar como yo quiero que me traten. Habrá situaciones de roce, de dificultad, de desavenencia entre nosotros, pero siempre van a ser arregladas buscando el vínculo de la paz, buscando que las relaciones se mantengan en forma óptima y saludables. Fíjense que el apóstol en el versículo 2 de este capítulo 4 menciona los ingredientes necesarios para que la relación entre dos personas creyentes pueda mantenerse en paz y en sanidad. Habla de la humildad, habla de la mansedumbre y habla de la paciencia. 3 frutos del Espíritu Santo, 3 virtudes propias del cristiano. La humildad, que es esa virtud que me permite bajar la guardia, cerrar la boca en ocasiones, permitir que el otro se exprese sin que yo tenga que arrollarlo con mis palabras. Es reconocer que no siempre yo tengo la razón. La mansedumbre es esa capacidad de poder contener mis propias emociones, y aunque yo quiera reaccionar incluso con violencia contra la otra persona, el Espíritu Santo me da esa capacidad de controlarme y yo mantener una actitud tranquila y mansa frente incluso a las agresiones recibidas por otras personas. Y la paciencia, esa capacidad de extender la resistencia en aguantar situaciones. Son 3 virtudes que son fruto del Espíritu Santo para mantener la unidad en el vínculo de la paz. Así que la comunión, que es esta tercera función de la iglesia, se logra, se mantiene, pero se requiere también de la disposición y del esfuerzo de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. En este mismo capítulo 4, quiero mencionar la cuarta función de la iglesia, que la registra Pablo en los versículos 11 al 13. Dice así el apóstol, capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto que acabo yo de leer tiene que ver con esa cuarta función, que es la edificación. Así que la iglesia está para adorar a Dios, la iglesia está para servir a los necesitados, la iglesia está para mantener una comunión saludable y la iglesia está para edificarnos unos a otros y para edificarse. ¿Y qué significa la palabra edificación? Que por cierto la utiliza aquí el apóstol Pablo. Significa crecer, avanzar. Un creyente debe estar y tiene que estar por definición creciendo constantemente. Ninguno de nosotros como hijos de Dios debe estancarse en lo que ya sabe o en lo que ya es o en lo que ya hace por el Señor, sino que está constantemente avanzando, creciendo en esas 3 áreas precisamente que acabo de mencionar. El conocimiento, que lo menciona Pablo acá en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que yo sé hoy acerca de Dios y en mi relación con Dios es diferente a lo que sabía ayer y será diferente a lo que sabré mañana,
Por eso hay una constante búsqueda de conocer a Dios, de conocerlo a través de la palabra específicamente. Conozco más a Dios cuanto más me acerco a su palabra, que es la revelación de Dios. Pero ese crecimiento no es solo en conocimiento, también es en carácter. Noten que en el versículo 13 dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y la palabra perfecto que utiliza aquí Pablo tiene que ver con madurez, madurez de carácter. Es un creyente que entiende que debe combatir contra la carne y contra el mal. Todos nosotros, a pesar de que hemos creído en Cristo, todavía conservamos una naturaleza proclive al mal, y por eso yo tengo que combatir diariamente contra la ira, contra el enojo, contra la codicia, contra la lujuria, que son situaciones que constantemente me van a rodear. Entonces mi carácter debe reflejar a Cristo, y allí en esa área también hay crecimiento. Un creyente no puede ser el mismo en cuanto a su carácter que era hace un año atrás o hace 5 años atrás. Debe haber crecimiento, y jamás un creyente puede usar el argumento: yo soy así, así soy yo y nadie me va a poder cambiar. Así nací y así moriré. He escuchado a veces esas expresiones en algunos. No. En Cristo todos no solamente podemos, sino que debemos cambiar. Nuestro carácter debe ser transformado. Entonces hay crecimiento en el conocimiento, pero hay también crecimiento en el carácter. Y hay también crecimiento en mi servicio al Señor, en la obra del ministerio, como lo menciona el apóstol Pablo en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo que yo sé, que habla del conocimiento, lo que yo soy, que habla del carácter, y lo que yo hago para el Señor, que habla del ministerio, son las 3 áreas en las que la iglesia es edificada. La iglesia debe proveer los espacios, las oportunidades y los recursos para que cada creyente encuentre justamente su lugar en el cuerpo de Cristo. Sus dones deben ser desarrollados, su capacidad de ministrar dentro de la iglesia, su conocimiento sobre Dios a través de distintos programas que la iglesia despliega, y también su carácter en cuanto a las relaciones con los otros creyentes. Quiero ahora mencionar lo que sería la 5ª función de la iglesia, y es esa que tiene que ver con proclamar el mensaje del Evangelio. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pablo, que está pidiendo que la iglesia ore, ¿no? En el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el 19 dice, y por mí, o sea que Pablo está pidiéndole a la iglesia que oren por él, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, y noten lo que dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Está hablando de sus prisiones, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si el apóstol está pidiendo oración para que se convierta, a pesar de sus prisiones, a pesar de estar encarcelado, en un vocero eficiente del Evangelio, a toda persona posible, proclamarle el Evangelio. Y esta es la 5ª función de la iglesia: proclamar la palabra de Dios a los perdidos, evangelizar, comunicar ese mensaje de salvación. Y esto también tiene 2 dimensiones. La dimensión individual, en la que cada creyente asume el compromiso de compartir con sus vecinos, con sus familiares que no son creyentes, con toda persona posible a su alrededor, las buenas nuevas de salvación. Es un compromiso individual que tenemos cada uno de nosotros, que nos lo dejó Jesús en Mateo 28, 19 y 20, cuando nos dijo: haced discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros hemos recibido un encargo que tenemos que desarrollarlo de manera individual y del cual vamos a dar cuentas a Dios. Pero también como iglesia, o sea, como comunidad, nosotros debemos reproducirnos en otras iglesias.
Así como el creyente se reproduce en otros creyentes, la iglesia se reproduce en otras iglesias. Fundar nuevas iglesias en la ciudad, en el país y fuera del país. O sea que la iglesia es una comunidad también reproductora de nuevas comunidades cristianas. Siempre debemos estar soñando, pensando y preguntándonos cuándo vamos a fundar la siguiente iglesia, en qué lugar, con qué hermanos y hermanas, qué equipos podemos organizar, preparar y enviar para que nuevas iglesias puedan ser fundadas en La Plata, en Argentina y en otros países del mundo. Es una visión reproductora permanente. Por eso la evangelización es un compromiso tanto individual como colectivo. Y esta es la quinta función que está definida en nuestro documento fundacional, Conozcamos a nuestra iglesia, el CCU, y que he utilizado la carta de Pablo para describirlos brevemente. Así que, mis amados hermanos, este es el desafío que queda frente a nosotros. Estas 5 funciones: adorar a Dios, servir a los que lo necesitan, edificarnos en conocimiento, carácter y ministerio, tener una comunión sana, una comunión que refleje a Cristo a los que no lo conocen, y proclamar el Evangelio a toda persona posible. Son funciones que deben estar constantemente desarrolladas en la iglesia. Ninguna debe ser desarrollada en detrimento de la otra. Ninguna puede crecer más que la otra. Son funciones paralelas que crecen o deben crecer siempre al mismo nivel. La iglesia debe estar pendiente de crear los espacios para que esas funciones se desarrollen. Esos espacios son los ministerios. O sea que cada ministerio de CCU tiene que apuntar a una o más de una de esas 5 funciones. Y es una buena pregunta para evaluar un ministerio. ¿A cuál de esas 5 funciones este ministerio responde? ¿Cuál de estas 5 funciones este ministerio está cultivando y desarrollando? Porque si hubiese un ministerio que no está asociado, que no está cultivando ninguna de esas funciones, entonces no es un ministerio realmente, es una actividad, pero que no contribuye al logro de ninguna de estas funciones. Y otra pregunta personal sería, ¿dónde yo estoy identificado o cómo estoy yo desarrollando, mejor dicho, en mi vida personal estas funciones de la iglesia? ¿De qué manera? ¿De qué manera yo estoy adorando al Señor, sirviendo a los que lo necesitan, fortaleciendo la comunión con mis hermanos, creciendo constantemente en conocimiento, carácter y ministerio, y proclamando a los que no conocen al Señor las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo hice el año pasado? ¿Cómo lo quiero hacer en este nuevo año? Entonces es una excelente pregunta también de evaluación personal. Que el Señor nos bendiga y que este tiempo de reflexión nos ayude a seguir pensando en cómo ser la iglesia que Dios quiere. Y eso es lo que anhelamos, que CCU sea la iglesia que Dios quiere. Dios nos bendiga a todos de manera muy especial. Un saludo fraterno. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Hemos escuchado la palabra de Dios recién, hemos reflexionado en ella y ahora juntos me gustaría que podamos celebrar el fundamento de nuestra fe a través de estos 2 símbolos, que son el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y el vino, símbolo de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor. Quiero invitarlos a poder abrir la Biblia en Efesios 4, en el capítulo 4. La semana pasada yo compartí con ustedes este mismo capítulo de Efesios, pero fue a partir del versículo 11. En esta oportunidad me gustaría que me acompañen a partir del versículo 1 y lo vamos a hacer hasta el versículo 6, donde en pocos minutos vamos a
poder reflexionar en este pasaje. Dice el primer versículo, dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. La invitación de Pablo, el ánimo que le estaban dando. Si ustedes recuerdan, la semana pasada compartía con ustedes y les decía que esta carta fue escrita para dar ánimo a la iglesia. No era para corregir algo que estaba mal, sino para animarlos a vivir. Y él en esta primera parte de la carta hace exactamente eso. Les da ánimo a los miembros de la iglesia de Éfeso a que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y eso nos lleva a una primera pregunta. Si realmente nosotros, cada uno de nosotros, llevamos una vida digna. Pero la pregunta que nos lleva es a la segunda, y su respuesta está en el versículo 2. Es, ¿cómo debe ser esa vida digna del llamado que hemos recibido? Y el versículo 2 nos dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Quién es la paz? Cristo es nuestra paz. Ya Romanos decía que éramos justificados por la fe y que ahora teníamos paz para con Dios. Y eso para nosotros es uno de los fundamentos también de nuestra fe. Ya no estamos en enemistad con Dios, sino que ahora estamos en paz con Él. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo, el cual en esta mañana vamos a recordar. No solo nos dice cómo debe ser o cómo debemos llevar esta vida digna, sino en qué contexto se desarrolla. En el diario vivir, pero además en un contexto de reino. Y esto es en el cuerpo de Cristo. Es decir, y nos va a recordar que pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos aquí, somos parte de un cuerpo especial. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo no es de unos o de otros, sino que o hay varios cuerpos. Él dice, hay un solo cuerpo. Y Cristo murió para que haya una sola iglesia. Y en eso nosotros también es algo que debemos tenerlos presentes. Y en ese contexto se debe desarrollar esta vida digna del llamado que hemos recibido. Finalmente, Pablo va a decir, nos va a recordar algo que Cristo también predicó y anunció a través de los evangelios, diciendo que él junto con el Padre querían habitar en nosotros y quería que seamos templos vivos para gloria del Padre. Y dice, hay un solo Señor, Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Nos recuerda la conciencia, tener conciencia de su presencia en nuestras vidas. ¿Es esto una realidad en nosotros? ¿Tenemos conciencia de que la presencia de Dios está en nosotros? ¿Vivimos vidas dignas que reflejan esta realidad? Los demás pueden decir verdaderamente que en nosotros habita esta presencia de Dios que vive en todos nosotros y nos recuerda que vive en todos. ¿En quiénes son esos todos? Cuando se refiere a eso se está refiriendo al cuerpo, porque está hablando del cuerpo de Cristo. O sea, viven todos los hermanos. Entonces por eso también nos invita a trabajar por la unidad en un mismo espíritu, a cuidar el espíritu. Habiendo reflexionado en esto, y seguramente se generarán más preguntas y reflexiones, porque el pasaje es profundo y amplio,
pero solamente quería tocar estos puntos, recordarnos a nosotros, a la vida digna que hemos sido llamados, cómo es esta vida y si somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Habiendo entendido y habiendo reflexionado en esto, me gustaría que vayamos al texto que siempre aplicamos para este tiempo, que está en 1 Corintios, en el capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 23. El versículo 23 va a decir: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dice que Jesús lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Nosotros también, ahí vos en tu casa, partí el pan en símbolo de esto, recordando esta verdad, y participemos juntos en memoria de nuestro Señor. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Toma tu copa de vino y recordá en este momento que esta copa es el nuevo pacto de Dios con nosotros. Tenemos paz para con Dios porque Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dice Cristo, en memoria de nuestro Señor. Finalmente, dice: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Me encanta siempre terminar con esto. Recordemos que nuestra esperanza es viva y nuestra esperanza es eterna. Y Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra verdadera esperanza también. Quisiera orar por cada uno de ustedes y terminar este tiempo y dar gracias al Señor por todo lo que hemos meditado. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos hace siempre reflexionar, pensar, hacernos preguntas acerca de cómo nosotros estamos viviendo de acuerdo a el llamado que hemos recibido de ti a través de tu gracia infinita, la cual en esta mañana hemos recordado a través de los dos símbolos que nos dejaste, que fue el pan, que es el pan, y el vino. Gracias, Señor, por haberte dado por nosotros. Gracias, Jesús, por haber entregado tu cuerpo en favor de nosotros. Gracias, Señor, por no solo haber entregado tu cuerpo a semejante martirio físico, sino también por haber dado tu vida y haber derramado tu vida en favor de nosotros. Entendemos que más allá de lo físico, Jesús, tu sacrificio fue lo que hoy a nosotros nos permite estar en paz con el Padre de todos. Señor, y te damos gracias porque nos abriste el camino para poder hablar con libertad con nuestro Padre. Gracias por tu favor hacia nuestras vidas. Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos en esta semana. Guíanos en nuestras decisiones. Provéenos, Señor, en aquellas cosas que nos hacen falta. Comida, trabajo, sabiduría, tiempo, Señor, administración.
en cada cosa, Señor, está presente en nuestras vidas y sobre todas las cosas, Padre, que en cada cosa que hagamos podamos mostrar al mundo, reflejar al mundo tu amor, el amor que hemos recibido de ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi deseo es que el Señor bendiga a cada uno y que tengan una excelente semana en Cristo.